¿Recuerdas la casita que de niño solías dibujar? ¿Te has preguntado por qué cuando lo dibujabas de niño se veía bien, pero ahora que lo ves de adulto se ve muy mal? Entonces, ¿cómo puedo pasar de esto a esto? Simple, eso se llama perspectiva cónica y nos ayuda a convertir los gráficos 2D a gráficos 3D. Pero además los gráficos 3D los ves como si fuera una fotografía, como si tú estuvieras allí. En el dibujo arquitectónico lo necesitábamos muchísimo para graficar nuestras ideas. Retrocedamos en el tiempo. Si pensamos la palabra casa más dibujo, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Esta casa la vamos a convertir y actualizar acorde a la arquitectura de nuestros tiempos. Empecemos. Es una típica imagen dibujada por un niño. Tenemos dos personas, un árbol, una puerta, una chimenea y lo más importante, este cuadrado que está formando la parte frontal de la casa con la parte de la cubierta que es la mitad del cuadrado. Tomamos eso en cuenta para sacarle las proporciones. La profundidad la vamos a determinar como 2 cuadrados. Para empezar, colocamos el elemento más importante, el plano de cuadro. Luego de ubicar el plano de cuadro, vamos a colocar el objeto. El objeto en este caso será un cuadrado visto desde arriba. ¿Por qué empezamos con un cuadrado y no con un rectángulo? Porque en este caso empezaremos con esta forma que es más sencilla y luego la extenderemos para enseñar la modulación. Ponemos una distancia aproximada de una diagonal o un poco más para el observador. Luego proyectamos paralelas a partir de cada uno de los lados de este cuadrado. Este cuadrado está girado, lo podrían hacer en cualquier dirección. Yo lo estoy haciendo con instrumentos, pero podría ser de cualquier forma dibujado. Lo importante es que mantenga las direcciones. Estas dos líneas que han salido desde el observador se les llama puntos de fuga, que están ubicados en el plano de cuadro. Luego ubicaremos la línea de tierra en la parte inferior y la línea de horizonte. Esta línea de horizonte es determinante para el resultado de la perspectiva. Ahora ubicamos los puntos de fuga, es decir, bajamos esos puntos que hallamos en el plano de cuadro hacia la línea de horizonte. Una vez que ubicamos los dos puntos de fuga, que son los puntos más importantes, determinamos por cuál punto iniciar. Yo empezaré por ese, el que está justo allí, llevándolo hasta la línea de tierra y luego proyectándolo hacia los puntos de fuga. Proyectaré estas líneas de los costados de la casa o del módulo y los llevaré hasta la línea de tierra. Una vez que los llevo a la línea de tierra, los voy a llevar nuevamente a los puntos de fuga, porque me va a servir para hallar toda la base del cuadrado. Y van a ver que en la base se ha formado un cuadrado pero en perspectiva. Para determinar la altura, como en este caso será un cubo, la misma altura o la misma distancia que le puse en la planta le pondré también en la vista de perspectiva. Y esa distancia la fugaré. Para hallar la elevación, solamente tengo que proyectar la planta en línea vertical, porque en dos puntos de fuga las verticales se mantienen. Ahora, para entender cómo extender una modulación, observemos esto. Para hallar las mitades normalmente utilizaríamos dos diagonales y extenderíamos sus lados desde la esquina pasando por la mitad y encuentro el mismo cuadrado en la parte superior. Eso es lo mismo que voy a hacer acá. Hacer dos diagonales y con esas dos diagonales voy a tener la mitad o el centro exacto de ese cuadrado. Una vez que tengo esto, lo puedo llevar también en el otro sentido. También repito las diagonales. Y ahora hago
una línea vertical justo en donde se cruzaron. Esa línea vertical me va a servir para la parte más alta de la cubierta. Luego de ello, una línea vertical también en un extremo y lo proyecto desde la mitad para que se duplique la mitad. Una vez encontrado, lo proyecto hacia el punto de fuga y esto lo termino uniendo para que conforme la cubierta. Lo llevo en la dirección del otro punto de fuga. Hasta ahora tenemos un cubo con esta cubierta, pero necesito hallar el doble. Por ahora es primero la cubierta en esa parte. Y ahora lo voy a proyectar 2 veces. Voy a tomar como referencia la esquina pasando por la mitad. Y observen cómo automáticamente me genera el mismo módulo de adelante pero en la parte de atrás. Repito el procedimiento para hallar las mitades y poder encontrar de manera exacta la parte más alta de la cubierta. Y termino con esa diagonal. Finalmente, para poder encontrar los detalles, por ejemplo, de una chimenea o de algún detalle más, siempre los tengo que llevar hacia los puntos de fuga. Eso va a ser muy importante. Por ejemplo, en este caso la chimenea. Empezaré llevándolos al punto de fuga. Agrego un papel, en este caso para darle mi finalización, pero bien lo podría hacer en el mismo dibujo. Una vez agregado el papel, empiezo a bocetear lo que será el resultado de la cabaña. En este caso con un lápiz y siempre teniendo cuidado con los puntos de fuga. Esos puntos de fuga serán determinantes para que el resultado de la perspectiva no varíe. Luego proyecto, en este caso en la vista frontal. En esta variación le daré algo de espesor a este borde. Lo voy a llevar hacia el punto de fuga para que se note el espesor. Elijo un espesor cualquiera y luego lo proyecto en el sentido del techo. Haciendo notar sobre todo la parte que se percibe, en este caso la parte inferior del dintel de la puerta, como también el costado del muro. Esa pequeña ventana también que se representaba en el dibujo del niño. Y ahora agrego la chimenea en la parte superior. Le doy un pequeño desborde. Siempre noten la dirección hacia la que apunto al dibujar. Siempre hacia los puntos de fuga. Agrego unas pequeñas cajas en la parte inferior, siempre llevándolo hacia los puntos de fuga, para que parezca que estoy representando una pequeña cimentación. Y ahora empiezo con las escaleras. Para las escaleras me guío de la puerta, los pequeños escalones que se veían en el dibujo del niño. Los llevo hacia el punto de fuga, los llevo hacia la otra dirección y les agrego un espesor. Calculo el aproximado de escalones que necesitaré, en este caso calculo entre 3, 4 o 5, dependiendo de la escala de la puerta. La puerta les va a guiar muchísimo. Si a la puerta la ponen muy grande o muy pequeña, entonces eso les va a decir cuánto le colocarán de espesor a los escalones. Estoy agregando unas líneas de baranda para ambos lados de los peldaños.
Delimito bien los bordes. Empiezo a pasarle tinta. Me ayudo mucho de las líneas de fuga. Siempre tengan en cuenta, para poder dibujarlo en perspectiva correctamente, el lado que se ve y el lado que se oculta. Estoy agregando allí los espesores tanto de la chimenea, de la puerta. En este caso, como la puerta pasa a mi nivel de horizonte, se verá la parte inferior. Empiezo a pasar con tinta una vez más los bordes más importantes de los elementos, y las texturas las voy a dejar con un espesor menos, o no les voy a pasar tanto. Si es que tengo un solo lapicero, lo puedo pasar más veces en los bordes, y en la parte interna le paso menos o le paso muy tenue. Lo bueno del lapicero es que se puede controlar la presión. Pueden trabajar con un lapicero de punta fina o cualquier otro tipo de lapicero, pero traten de elegir uno que no arroje tinta mientras dibujan. En el caso de dibujar la vegetación, traten de hacerlo a mano alzada, lo más natural posible. No lo fuercen haciendo círculos ni triángulos, ni una forma que no sea tan orgánica. Estoy dibujando un perfil del al vidrio. En este caso he representado un parapeto de vidrio y cristal en todo ese sector. Terminado mis referencias, ahora solamente me queda aplicar algo de técnica entre sombras, líneas. En este caso estoy aplicando una técnica que se llama crosshatch, que consiste en pasar las líneas en diferentes direcciones. Estas líneas son paralelas, pero van en diferentes direcciones. Mientras más veces o más direcciones tengan, pues se oscurecerá más esa superficie. La parte inferior de la puerta. En este caso he elegido un estilógrafo algo más grueso, podría ser un plumón o algo que les pueda delimitar el borde. Esto ayuda y estiliza muy bien su sketch.
Termino ahora con la parte de las barandas. Realizo una vez más el borde, lo repaso las veces que sean necesarias. Repaso el borde en la vegetación, agregándole esta vez líneas en la parte inferior. Esas líneas van a representar la parte más oscura de la vegetación, donde no le está dando la luz. Ahora le agrego algo de sombra en la parte inferior de la casa, tomando como referencia el lado opuesto. Agrego unas escalas, en este caso una persona que está tomando aire en el balcón, y dos personas como se veía en el dibujo de los niños. Están llegando a la vivienda o caminando alegremente. Por último, sombreo un poco más con el lápiz para ayudar a acentuar la parte oscura. Para ayudar a acentuar las partes oscuras. Algo de sombra en el árbol, algo más de sombra en la casa. En este caso, la chimenea botaba humo en el dibujo del niño. Así que representaré unas cuantas líneas en sentido vertical, que asemeje que por allí está saliendo algo de humo. Realizo unas líneas verticales para el cielo y con algunas líneas más para asemejar la presencia de algunas nubes. Y es así como pasamos de esto a esto.